En cada época, Dios siembra en la tierra almas dispuestas a ser faros en medio de la tormenta. Hombres y mujeres que no buscan gloria ni reconocimiento, sino fidelidad. Son aquellos que, cuando el miedo paraliza al mundo, eligen amar con una fuerza que no proviene de ellos, sino del Espíritu. San Severo de Barcelona fue uno de esos faros. Un pastor que, en los días oscuros del imperio, decidió no esconder su luz. Y su llama, encendida hace siglos, aún resplandece sobre las piedras antiguas de su ciudad. Pero antes de conocer su historia, detengámonos en el misterio del testimonio cristiano. ¿Qué significa, en verdad, vivir para Dios cuando todo alrededor te exige callar? ¿Qué significa ser fiel cuando la fidelidad cuesta la vida? Vivimos en un mundo que aplaude la comodidad, que invita a huir del sacrificio, que ridiculiza la pureza y desprecia la humildad. Sin embargo, el Evangelio no cambia con las modas. Y las vidas de los santos, como la de Severo, son el eco eterno de una verdad que no se negocia. Solo quien pierde su vida por amor, la gana para siempre. San Severo no fue un hombre poderoso ni un guerrero. Fue un obispo, un pastor, un guía de almas. No gobernaba con espada, sino con el Evangelio. No conquistaba tierras, sino corazones. Y sin embargo, su batalla fue más grande que cualquier guerra, luchar por mantener viva la fe en tiempos de persecución. En su voz resonaba la ternura del buen pastor que no abandona a sus ovejas cuando llegan los lobos. En su mirada, la paz del que sabe que su vida no está en manos de los hombres, sino de Dios. Su martirio no fue un accidente de la historia, sino una respuesta de amor. No murió por imprudencia, sino por coherencia. Cuando el poder exigía silencio, él habló. Cuando el miedo exigía sumisión, él se mantuvo de pie. Cuando lo amenazaron con la muerte, abrazó su destino como quien ve venir la promesa del cielo. Su sangre derramada no fue pérdida, fue semilla. Semilla de fe, de valor, de esperanza para generaciones que aún hoy buscan sentido en medio de la confusión. Hay un tipo de valentía que no hace ruido. La que no busca cámaras ni aplausos, sino que se vive en lo secreto del alma. Esa fue la valentía de San Severo. La de un hombre que entendió que el amor verdadero no teme al dolor, y que el cristiano no se define por lo que dice, sino por lo que está dispuesto a entregar. Quizás, al escuchar su historia, nos descubramos pequeños ante su grandeza. Pero no se trata de compararnos, sino de dejarnos inspirar. De permitir que su ejemplo nos interpele, que nos haga mirar dentro y preguntarnos: ¿hasta dónde llega mi fe cuando el mundo me invita a rendirme? ¿Dónde pongo mi esperanza cuando todo parece derrumbarse? ¿Tengo el valor de defender la verdad cuando hacerlo me cuesta el aplauso de los demás? San Severo no fue un héroe inventado. Fue un hombre de carne y hueso, con miedos y dudas, como tú y como yo. Pero cuando llegó la hora de elegir entre su vida o su fe, escogió a Cristo. Y en ese acto silencioso y eterno, selló su nombre en el corazón de la Iglesia. Hoy, su voz resuena como un susurro en las calles antiguas de Barcelona. No es un eco de pasado, sino una llamada al presente. Una invitación a vivir con la misma pureza, la misma entrega, y la misma esperanza de quien supo que ningún poder humano puede apagar la luz que Dios enciende en un alma fiel. Porque la santidad, en el fondo, no es un destino reservado a unos pocos. Es una respuesta posible para todos. Y San Severo, desde el cielo, sigue recordándonos que, aunque el mundo cambie, el amor que nace de la fe permanece para siempre. El eco de la fidelidad nunca se apaga. Cuando el alma humana se decide por Dios, deja una huella que el tiempo no logra borrar. Así, tras siglos de silencio, aún se escucha el rumor de una vida entregada en las antiguas piedras de Barcelona, la vida de San Severo, pastor, mártir y testigo de la verdad en una era dominada por el miedo. Después de la calma reflexiva que deja la oración, imaginemos la escena. Barcelona, todavía una ciudad del Imperio Romano, extendida junto al Mediterráneo, rodeada de murallas, templos y columnas paganas. El sol cae sobre sus calles de piedra, y el murmullo del mercado se mezcla con las oraciones escondidas de los cristianos. El mundo romano empieza a desmoronarse, los dioses antiguos pierden su voz, y en medio de ese caos, surge una fe nueva, una fe que no teme morir porque ha aprendido a mirar hacia el cielo. Allí aparece Severo. Un hombre sencillo, pero con una mirada que revelaba la profundidad de su alma. Dicen que su presencia imponía respeto sin palabras. No necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar, porque en su silencio había algo sagrado, una paz que no era de este mundo. Era obispo de Barcelona, pero ante todo, era padre y servidor. Visitaba a los enfermos, consolaba a los perseguidos, compartía el pan con los pobres. No tenía ejércitos ni poder, pero sí una autoridad nacida del amor. El cristianismo vivía horas peligrosas. El emperador Diocleciano había desatado una persecución feroz,
y los seguidores de Cristo eran acusados de desobedecer al imperio, de desafiar las costumbres, de negar a los dioses de Roma. Ser cristiano era, en muchos lugares, una sentencia de muerte. Y sin embargo, en las catacumbas y en los hogares humildes, la fe seguía creciendo, sostenida por almas como la de Severo, que prefería morir antes que negar a su Señor. Severo lo sabía. Sabía que el peligro se acercaba, que el precio de su fidelidad sería alto. Pero no retrocedió. En su oración, quizá recordaba las palabras del Evangelio. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y eso fue lo que hizo. Cuando las autoridades comenzaron a arrestar a los cristianos, él no huyó ni se ocultó. Permaneció entre los suyos, compartiendo su miedo, pero también su esperanza. Severo entendía que el pastor no abandona el redil cuando llegan los lobos. Y aunque el miedo rondaba como un viento helado, su corazón se mantuvo firme, sostenido por la certeza de que nada, ni siquiera la muerte, puede separar al hombre del amor de Dios. Dicen que su rostro reflejaba una paz profunda incluso en los días más oscuros. Esa paz que solo tienen los santos, la que nace de saberse en las manos del Creador. A su alrededor, los fieles lo miraban con asombro y con lágrimas. Sabían que su obispo caminaba hacia el martirio, pero también sabían que su ejemplo encendería una luz que nadie podría apagar. San Severo no buscó la gloria ni la fama. Su misión era guiar, consolar y permanecer fiel. Y en su silencio, en su humildad y en su valor, comenzó a escribirse una de las páginas más hermosas de la Iglesia en Hispania. Porque mientras otros se arrodillaban ante los ídolos por miedo a morir, él se mantuvo de pie, erguido ante el poder del imperio, con la mirada puesta en Cristo crucificado. Su sola presencia era un desafío al mundo. Y aunque los soldados aún no habían tocado su puerta, Severo sabía que el día estaba cerca. El día en que su testimonio se convertiría en una semilla de eternidad. A veces, los santos no buscan el martirio los encuentra. No lo desean, pero lo abrazan cuando llega. Así fue con San Severo, un hombre común, llamado a pastorear en tiempos extraordinarios. Y en medio de la oscuridad que cubría a su pueblo, su fe se convirtió en un faro. Un faro que sigue brillando, siglos después, sobre la tierra catalana que guardó su sangre como un tesoro. Cuando el alma se entrega al amor de Dios, su historia ya no le pertenece. Así fue la vida de Severo, una existencia sencilla, tejida entre el silencio, la oración y el servicio, que más tarde se convertiría en ejemplo de fe para toda una ciudad. Había nacido en tiempos donde el mundo se encontraba dividido entre dos luces. La que se apagaba lentamente, la de los dioses antiguos del Imperio Romano. Y la que comenzaba a surgir con fuerza, la de Cristo, que resplandecía en los corazones de los creyentes. En aquellas tierras hispánicas, donde el rumor del mar Mediterráneo se mezclaba con el eco de los templos paganos, Severo creció aprendiendo que creer en el Dios verdadero no era un gesto trivial, sino un acto de valentía. Desde pequeño, su espíritu se inclinaba hacia lo divino. No era un niño rebelde ni un joven ambicioso, más bien, parecía tener un alma vieja, una serenidad que no se aprende, una calma que brota de quien siente, desde temprano, que pertenece a otro. Dicen las antiguas tradiciones que Severo fue un hombre instruido, de palabra prudente y de corazón compasivo. Tenía el don de escuchar. Y eso lo hacía diferente. Mientras muchos buscaban la elocuencia, él prefería el silencio, mientras otros querían ser admirados, él deseaba comprender. Ese silencio suyo, más elocuente que cualquier discurso, fue el primer signo de su llamada interior. La comunidad cristiana de Barcelona aún era pequeña, pero viva. Los creyentes se reunían en casas humildes, en sótanos o en los bordes de la ciudad, donde podían orar sin temor. Allí conoció Severo el calor de una fe que no necesitaba templos para florecer. Era una iglesia de lágrimas y esperanza, que encontraba consuelo en las palabras de Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ese fue el principio de su camino. Con el tiempo, su sabiduría y serenidad se hicieron notorias entre los hermanos. Los ancianos lo buscaban para pedir consejo, los enfermos para recibir consuelo, los jóvenes para encontrar dirección. Su vida comenzó a brillar sin pretenderlo, como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y fue entonces cuando el llamado se hizo claro. El Señor, que ya lo había preparado en el silencio de su juventud, lo llamó al sacerdocio. Y Severo, con humildad, respondió: «Hágase en mí tu voluntad». Su ordenación fue sencilla, sin pompas ni ceremonias públicas, pues los tiempos eran inciertos. Pero aquel día, mientras sus manos se posaban sobre el altar, algo en su interior se encendió para siempre. Ya no pertenecía al mundo, pertenecía al rebaño de Cristo. Y su ministerio se convirtió en una entrega silenciosa, día tras día, en medio de una comunidad que sufría y esperaba al mismo tiempo. Barcelona, en aquel entonces,
Era una ciudad herida. Los rumores de persecución llegaban desde Roma y desde el norte de África. Las autoridades exigían a los cristianos rendir culto a los dioses del imperio, y quienes se negaban eran marcados como enemigos. Muchos sacerdotes se escondían, otros huían. Pero Severo no. Decía con firmeza: el pastor no huye cuando el lobo se acerca. Su entrega pastoral fue total. Visitaba los hogares cristianos durante la noche, celebraba la Eucaristía en secreto, consolaba a las familias que habían perdido a sus seres queridos. No hablaba del miedo, sino de la esperanza. No hablaba del castigo, sino del amor. Y cada vez que levantaba la hostia consagrada sobre el altar improvisado, su pueblo sentía que el mismo cielo descendía sobre ellos. Los fieles comenzaron a reconocer en él algo más que un sacerdote, un verdadero padre. Alguien que no solo enseñaba, sino que vivía lo que predicaba. Por eso, cuando llegó el momento de elegir un nuevo obispo para Barcelona, el nombre de Severo resonó en una sola voz. El pueblo entero lo eligió. No porque buscara poder o autoridad, sino porque su vida había sido, desde el principio, un reflejo del Evangelio. Al principio, Severo dudó. Sabía que ser obispo en aquellos tiempos no era un honor, sino una sentencia. Significaba estar expuesto, ser vigilado, cargar sobre los hombros el destino de muchos. Pero al final, en la soledad de su oración, comprendió que rehusar era negar el llamado de Dios. Y aceptó. Aquel día, dicen que su rostro estaba iluminado por una paz sobrenatural. Quienes lo vieron, afirmaron que parecía mirar más allá del mundo, como si ya vislumbrara su destino. Sabía que el camino que se abría ante él no sería fácil. Pero también sabía que cada cruz aceptada por amor conduce al cielo. Su episcopado fue breve, pero intenso. No hubo grandes discursos ni milagros espectaculares. Hubo, en cambio, presencia. Una presencia constante, paterna, incansable. Acompañaba a su pueblo en las horas más oscuras, consolaba a las madres que temían perder a sus hijos, y fortalecía la fe de quienes estaban al borde de renunciar. Era, literalmente, la voz de Cristo en medio de una ciudad asediada por el miedo. Y mientras el peligro crecía, mientras los mensajeros del imperio recorrían Hispania buscando a los líderes de la Iglesia, Severo no cambió su rumbo. Sabía que su nombre estaba ya escrito entre los perseguidos, pero también sabía que estaba escrito en el cielo. Cada amanecer, antes de salir a servir, oraba en silencio. Señor, dame la gracia de morir por ti, si ese es mi destino. Pero sobre todo, dame la gracia de vivir por ti cada día, sin miedo. Aquel hombre que había comenzado como un servidor anónimo, se había convertido en pastor, guía, y pronto, sin saberlo, en mártir. Su vida era ya una ofrenda. Y el cielo se preparaba para recibir el sacrificio de un alma que había comprendido el misterio más grande del amor cristiano. Que solo quien está dispuesto a perderlo todo por Cristo, lo gana todo en él. El día llegó, como llega siempre la hora de los justos. No hubo presagios ni señales en el cielo, solo un silencio distinto, pesado, que se posó sobre la ciudad. Las calles de Barcelona estaban inquietas. El rumor de nuevas órdenes imperiales había llegado con el viento. Los funcionarios de Roma exigían una purga total de los líderes cristianos. Ya no bastaba con capturar a los fieles más visibles, ahora querían acabar con las cabezas, con los pastores, con los obispos que sostenían en pie la esperanza del pueblo. Severo lo supo antes de que nadie le dijera nada. Los pasos del imperio resonaban cerca. Pero él no sintió miedo, sino una certeza profunda. Su hora se acercaba, y con ella, el momento de entregar todo aquello por lo que había vivido. Durante noches enteras, se le vio orar con intensidad, postrado ante el altar improvisado de su pequeña capilla. Sus manos, temblorosas por la edad y el cansancio, se alzaban al cielo con la misma confianza de quien sabe que la cruz no es el fin, sino el comienzo. Señor, decía en voz baja, que mi vida sea testimonio de tu amor. Si debo morir, que no muera solo, sino unido a ti. Y que mi sangre sea semilla para que otros crean. Mientras tanto, en la ciudad, el miedo se propagaba como sombra. Familias enteras abandonaban sus casas, los fieles escondían los símbolos de su fe, y muchos esperaban que su obispo se ocultara también. Pero Severo no lo hizo. Continuó caminando por las calles, con la misma túnica sencilla y el mismo rostro sereno. Algunos lo veían pasar y bajaban la mirada, temiendo que los soldados lo siguieran. Otros, en cambio, lo miraban con lágrimas, sabiendo que ese hombre ya había elegido el camino de los mártires. Una tarde, mientras visitaba a una familia cristiana cuyo padre había sido arrestado, los soldados irrumpieron violentamente. El obispo no opuso resistencia. Solo miró al cielo, hizo la señal de la cruz y dijo con voz firme: «No teman. No arrestan a un hombre, arrestan a un siervo del Señor».
Lo ataron sin compasión, y lo arrastraron por las calles de la ciudad. Su paso, sin embargo, parecía el de alguien que caminaba hacia una cita divina. No había rastro de miedo en su rostro, solo una luz suave que conmovía incluso a algunos de sus captores. Dicen los relatos antiguos que, mientras lo conducían, los fieles se escondían entre la multitud, llorando en silencio. Una mujer, temblorosa, extendió su mano para tocar su manto, y al hacerlo, una profunda paz la invadió. Aquel pequeño gesto se convirtió, desde entonces, en una de las primeras señales de su intercesión milagrosa. Ante el gobernador romano, le ofrecieron un trato, como solían hacer con los líderes cristianos. Si renunciaba públicamente a Cristo y ofrecía incienso a los dioses imperiales, viviría. Si no, sería ejecutado. El gobernador, cansado de ver morir hombres valientes, le dijo: Severo, eres respetado incluso entre los paganos. No arruines tu vida. Nadie sabrá si es fingido. Solo un gesto, un poco de humo en el altar, y serás libre. Severo levantó la mirada, tranquila, y respondió: Mi libertad no depende de un decreto del imperio, sino de la verdad de Dios. Yo ya he ofrecido mi vida. No puedo adorar lo que no vive. Mis labios no mentirán al Dios que me dio el aliento. El silencio fue total. Incluso los soldados bajaron la vista. Era la voz de un hombre que ya había cruzado el umbral del miedo. La sentencia fue inmediata, muerte por decapitación. Pero el modo en que murió sería recordado por generaciones. El día de su ejecución, el cielo estaba cubierto, y un viento extraño soplaba desde el mar. Lo condujeron fuera de la ciudad, hacia un lugar llamado Castrum Octavianum, cercano a lo que hoy es Sant Cugat del Vallès. Allí, entre olivos y tierra seca, colocaron la piedra del suplicio. Severo se arrodilló con calma. Pidió solo un instante para orar. Los soldados, impacientes, esperaban la orden. Con la voz serena del pastor que despide a su rebaño, dijo: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Recibe mi espíritu, y guarda a tu iglesia, que hoy se fortalece en tu cruz. En ese momento, un rayo de luz atravesó las nubes y cayó sobre su rostro. Los presentes quedaron inmóviles. Algunos afirmaron ver un resplandor que envolvía su cuerpo, otros dijeron haber escuchado un canto, como de voces lejanas. Y cuando la espada cayó, el silencio se hizo tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. El obispo Severo había entregado su vida. Pero no su fe. Y en ese instante, algo invisible cambió en la ciudad. El miedo comenzó a disiparse, y una fuerza nueva llenó los corazones de los cristianos. Su martirio, lejos de apagar la fe, la encendió. Esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad, algunos fieles valientes recuperaron su cuerpo y lo enterraron con reverencia. Colocaron sobre su tumba una lámpara encendida que nunca se apagó, símbolo de la luz que su vida había dejado en la tierra. Años después, su sepulcro se convirtió en lugar de peregrinación. Enfermos acudían y sanaban, los desesperados encontraban consuelo, y los débiles salían fortalecidos. No había duda, el pastor seguía cuidando a su rebaño desde el cielo. Su ejemplo cruzó los siglos y su nombre se grabó en la memoria del pueblo cristiano. En cada generación, su historia volvió a ser contada, no como un recuerdo de muerte, sino como un canto de victoria. Porque San Severo no fue vencido, fue transfigurado en testimonio vivo del amor de Dios. Aquel hombre que había escogido permanecer cuando todos huían, aquel pastor que no se rindió ante el poder del mundo, se convirtió en faro de fe para toda Cataluña. Y aún hoy, su voz parece susurrar en los templos antiguos, en las piedras que guardaron su paso, en el corazón de quienes creen sin miedo. No temas perderlo todo por Cristo. Porque cuando lo entregas todo por Él, descubres que nada se ha perdido. Después de aquel día, cuando el cuerpo del santo fue sepultado en secreto, Barcelona quedó envuelta en un silencio distinto. No era el silencio del miedo, era el de la gracia. Un silencio que no oprimía, sino que purificaba. Un silencio que parecía decir: ha muerto el pastor, pero no la fe. El lugar de su sepultura se convirtió, muy pronto, en un punto de encuentro entre la tierra y el cielo. Los primeros cristianos acudían de noche, llevando pequeñas lámparas de aceite. Se arrodillaban sobre la tierra aún fresca, tocaban el suelo con sus manos y lloraban, no solo por la pérdida, sino por la certeza de que aquel hombre no había desaparecido. Solo había cruzado el umbral hacia la eternidad. Dicen que, durante las semanas siguientes a su martirio, muchos testigos comenzaron a experimentar prodigios. Enfermos que recobraban la salud, corazones endurecidos que se volvían a Dios, y familias divididas que encontraban reconciliación. El pueblo empezó a entender que la sangre del obispo había fecundado el alma de la ciudad. El mismo lugar donde había caído su cuerpo se transformó en un santuario de esperanza,
en una fuente de luz que, hasta hoy, sigue alumbrando a quienes buscan la fe sincera. Los siglos avanzaron, y con ellos, las persecuciones cesaron. El cristianismo fue reconocido, los templos se alzaron sobre los antiguos solares donde antes se escondían los creyentes. Pero el nombre de Severo no se apagó con el tiempo. Su memoria fue cuidada con amor, transmitida por generaciones que veían en él el símbolo de una fe sin doblez, de una fidelidad que no se negocia. Cada obispo que tomó la sede de Barcelona después de él lo recordaba como a un padre, y cada fiel lo invocaba como intercesor y protector. Su culto se extendió más allá de los límites de la ciudad. En Cataluña, en el sur de Francia, y en otras tierras de Hispania, comenzaron a levantarse iglesias dedicadas a su nombre. La más antigua de todas, en el mismo lugar donde se cree que reposaron sus restos, se convirtió en meta de peregrinos, en punto de oración, en símbolo de una iglesia edificada sobre la fe y el sacrificio. Aún hoy, sus muros parecen respirar aquella paz antigua. El aire huele a incienso y a historia, y las velas que arden frente a su imagen iluminan los rostros de los que buscan consuelo. Con el tiempo, los artistas del Renacimiento lo representaron como un obispo sereno, revestido con mitra y báculo, pero con una mirada que trasciende el lienzo. Esa mirada, fija en lo eterno, recuerda al peregrino que la fe verdadera no se compra ni se impone, se entrega. Y quien contempla su imagen entiende, sin palabras, que en la vida del santo no hubo grandeza humana, sino divina, no hubo poder, sino amor, no hubo victoria mundana, sino eternidad conquistada en silencio. San Severo de Barcelona no fue solo un mártir del pasado, fue, y sigue siendo, una respuesta viva al presente. Porque el mundo de hoy, aunque distinto, sigue albergando las mismas sombras. Ya no hay emperadores que persigan la fe, pero hay indiferencia, egoísmo y olvido. Ya no hay cadenas de hierro, pero sí cadenas invisibles, las del miedo, la tibieza y la superficialidad. Y en medio de todo eso, su voz resuena como un llamado que atraviesa los siglos. Sé fiel, aunque nadie te mire. Permanece firme, aunque el mundo cambie. Ama a Cristo más que a ti mismo, y tu vida no será en vano. Esa es la herencia de San Severo. No dejó riquezas ni tratados, pero dejó el ejemplo de una entrega absoluta. Y ese ejemplo, humilde y ardiente, sigue siendo hoy faro para quienes se sienten solos, perseguidos o cansados. Porque su historia nos recuerda que la fe no es una idea, sino una vida, que el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con la sangre, con el perdón y con la perseverancia. Su nombre se convirtió en oración. En Barcelona, cada año, cuando llega su fiesta, las campanas de los templos repican con fuerza, como si su eco despertara a las almas dormidas. Los fieles encienden cirios, las familias se reúnen, y el aire se llena de gratitud. En cada oración pronunciada frente a su imagen, hay una súplica y una promesa. La súplica de quien pide fortaleza. Y la promesa de no dejar que el fuego de la fe se apague. Y mientras la ciudad moderna se alza sobre sus antiguas piedras, aún parece latir bajo el suelo la fe de aquellos primeros creyentes, la fe que él defendió con su vida. Cada piedra de sus calles, cada campanario que se eleva al cielo, guarda el eco de su sacrificio. El eco de un pastor que no se vendió al poder, que no negoció su alma, que no tuvo miedo de morir por amor a Cristo. Su legado no pertenece solo al pasado, pertenece al alma de todo aquel que busca sentido, verdad y valor. Porque San Severo, desde su silencio, nos enseña que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino a todos los que deciden ser fieles en lo pequeño, constantes en la prueba y sinceros en el amor. Quizás por eso, aún hoy, al entrar en una iglesia antigua de Cataluña, cuando el incienso se eleva y la luz de las velas tiembla sobre el altar, parece escucharse su voz, suave y firme, como si hablara desde el cielo. No temas perderlo todo por Cristo. Nada está perdido cuando se entrega por amor. Y esa es, quizá, la más grande herencia de San Severo. Enseñarnos que la cruz no es el final, sino el principio. Que el martirio no destruye, sino que da fruto. Y que cada vida, por humilde que sea, puede convertirse en un testimonio eterno si se ofrece con fe y con amor. Hoy, siglos después, su nombre sigue vivo en la iglesia que ayudó a cimentar con su sangre. Su ejemplo sigue inspirando a quienes eligen el bien en medio de la oscuridad. Y su espíritu sigue velando por la ciudad que pastoreó, recordándonos que el amor de Dios, cuando es auténtico, es más fuerte que la muerte. San Severo de Barcelona. Pastor fiel, testigo de la verdad, mártir de la esperanza. Tu vida sigue siendo faro para los que dudan, consuelo para los que sufren, y ejemplo para los que creen. Ruega por nosotros, para que, como tú, sepamos ser fieles hasta el final. Cada santo deja una huella distinta en la historia, una huella que no se borra con los siglos, porque no está grabada en piedra, sino en las almas que tocó con su ejemplo.
San Severo de Barcelona fue uno de esos elegidos que comprendieron que el amor de Dios no se mide en palabras, sino en entrega. Su vida fue un evangelio silencioso, una luz que no se apagó ni siquiera ante la espada. Hoy, su testimonio sigue hablándonos, como un susurro que atraviesa el tiempo. A no temer cuando la fe nos cueste. A no huir cuando el mundo se burle. A no olvidar que el verdadero poder está en la mansedumbre y que el triunfo más grande se alcanza amando hasta el final. Su nombre resuena en las campanas que aún hoy despiertan la ciudad que pastoreó con amor. Y su ejemplo sigue vivo en cada alma que elige ser fiel en medio de la oscuridad. Porque mientras haya corazones que crean, la sangre de los mártires seguirá siendo semilla. Y la voz de los santos seguirá hablando. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a seguir caminando con nosotros, a descubrir junto a la voz de los santos las vidas que cambiaron el mundo desde la fe, el sacrificio y la esperanza. Cada santo tiene algo que decirnos hoy. Algo que puede transformar nuestra mirada y encender la llama de nuestra alma. Suscríbete, comparte este mensaje y acompáñanos en esta misión de dar vida a las historias que el tiempo no ha podido callar. Hazte parte de esta comunidad que busca escuchar, en medio del ruido del mundo, esa voz que nunca deja de hablar. La voz de Dios, en la voz de sus santos.